¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos encontremos nuevamente. Muchas gracias a Dios, gracias a este instante santo, gracias a este momento, benditos sean todos. Pues hoy empezamos con el canto de la oración. Gracias, Alex, bienvenido. ¿Qué tal, mi hermanito? Listos, felices y contentos por seguir compartiendo ya las últimas partes del curso. Y pues gracias, hermanito, por acompañarnos en esta jornada. Gracias a Dios, gracias al Espíritu Santo por permitirnos estar en unidad de propósito, estar en Cristo. Así es lo importante. No olvidar el propósito, exactamente. Pues perfecto, si quieres vamos a dar inicio. No sé si quieres decir algún preámbulo. Nada, todo perfecto. Muy bien. No, todo perfecto. Te iba a decir que me levanté a las 5 de la mañana, pero ya, luego te platico. Ya luego lo cuentas. Ok. Ya lo cuento. O a lo largo de la lectura puede ser. Voy a salir. Ok. Ah, Pues vamos. Padre, permítenos abrir el día de hoy nuestra mente para comprender tu palabra, para poderla aceptar y compartirla. Bendice nuestras mentes para poder aceptar la expiación y poder aceptar que soy uno con mi hermano, poder reconocer su unidad conmigo, poder reconocer el Cristo que hay en él. Permíteme abrir la mente para poder ver más allá de su cuerpo y poder solamente ver su impecabilidad. Bendice a cada uno de mis hermanos con tu voz, con tu palabra. Espíritu Santo, recuerda a cada una de nuestras mentes que somos una, somos una en propósito y somos una en amor. Queremos solo escuchar la voz de mi Padre, que nos guía en este sendero, en este camino, que tú sabes solamente a dónde va. Permítenos abrirnos solamente a la experiencia de reconocerte, solamente de abrir nuestra mente a ti, Padre. Queremos aceptar nuestra voluntad conjunta, queremos aceptar nuestra relación que hay con cada uno de nuestros hermanos y contigo. Bendito seas, Padre, por cada instante santo. Bendito seas, Padre, por todo lo que ya es y lo que ya se nos dio. Bendito seas. Amén. amén. Bendito seas. Gracias, gracias. La oración. Introducción. La oración es el mayor regalo con el que Dios bendijo a su Hijo cuando lo creó, y hará entonces aquello que habría de llegar a ser, la única voz que el Creador y la creación comparten, el canto que el Hijo le entona al Padre, quien le devuelve las gracias que al canto le brinda. La armonía es perpetua, y perpetua es también la gozosa concordia de amor que eternamente se profesan el uno al otro, y de este modo se extiende la creación. Dios da gracias a su extensión en su Hijo, y el Hijo da gracias por su creación en el canto que entona mientras crea en nombre de su Padre. El amor que comparte es lo que toda oración habrá de ser por toda la eternidad, cuando el tiempo le llegue su fin, porque así era antes de que el tiempo pareciera existir. Para ti que te encuentras brevemente en el tiempo, la oración toma la forma que mejor satisfaga tu necesidad. Solo tienes una. Lo que Dios creó uno debe reconocer su unidad y alegrarse de que lo que las ilusiones parecían separar es por siempre uno en la mente de Dios. La oración debe ser ahora el medio
por el que el Hijo de Dios abandona sus metas e intereses separados y se dirige en santo júbilo a la verdad de la unión con su Padre y consigo mismo. Abandona tus sueños, Santo Hijo de Dios, y elevándote tal como Dios te creó, prescinde de los ídolos y acuérdate de Él. La oración te sostendrá ahora y bendecirá según alzas tu corazón a Él, en un canto ascendente que se eleva muy alto, y luego más alto aún, hasta que tanto lo alto como lo bajo desaparecen. La fe en tu objetivo crecerá y te apoyará según asciendas por la luminosa escalera que te lleva a las praderas celestiales y al umbral de la paz. Pues esto es la oración, y ahí se encuentra la salvación. Este es el camino, este es el regalo que Dios te hace. 1. La verdadera oración. La oración es una manera de llegar a Dios que el Espíritu Santo te ofrece. No es simplemente una petición o una súplica. No tendrá éxito hasta que te des cuenta de que no pide nada. ¿De qué otra manera si no podría cumplir su propósito? Es imposible orar por ídolos y esperar a llegar a Dios. La verdadera oración debe evitar la trampa de convertirse en una súplica. Pide más bien recibir lo que ya ha sido dado, aceptar lo que ya está ahí. Se te ha dicho que le pidas al Espíritu Santo la respuesta a cualquier problema específico y que recibirás una respuesta específica si tal es tu necesidad. Se te ha dicho también que solo hay un problema y solo una solución. En lo que respecta a la oración, esto no es contradictorio. En este mundo hay que tomar decisiones y hay que tomarlas tanto si son ilusorias como si no. No se te puede pedir que aceptes respuestas que se encuentren más allá del nivel de necesidad que puedas reconocer. Por lo tanto, no es la forma de la petición lo que importa ni tampoco cómo se hace. La forma de la respuesta, si es que procede de Dios, satisfará tu necesidad tal como la percibes. Mas ello es simplemente un eco de la respuesta de su voz. El verdadero sonido es siempre un canto de acción de gracias y de amor. No puedes, por lo tanto, pedir el eco. El canto es lo que constituye el regalo. Con él vienen las resonancias, las armonías, los ecos. Mas todo esto es secundario. En la verdadera oración solo escuchas el canto. El resto simplemente se agrega. Has buscado primero el reino de los cielos y todo lo demás ciertamente se te ha dado por añadidura. El secreto de la verdadera oración es olvidarte de las cosas que crees que necesitas. Pedir algo específico es igual que ver el pecado primero y luego perdonarlo. Del mismo modo, al orar pasas por alto tus necesidades específicas tal como las ves y las dejas en manos de Dios. Ahí se convierten en los regalos que le haces, pues le dicen que no antepondrás otros dioses a Él y que no quieres otro amor que el suyo. ¿Cuál podría ser su respuesta sino tu recuerdo de Él? ¿Puede esto cambiarse por un insignificante consejillo para un problema de apenas un instante de duración? La respuesta de Dios es para toda la eternidad. Sin embargo, todas las pequeñas respuestas están contenidas en ella. Orar es hacerse a un lado, un abandonarse, un tiempo de sosegada escucha y de amor. No debe confundirse con súplicas de ninguna clase, ya que es una manera de recordar tu santidad. ¿Por qué habría de suplicar la santidad cuando tiene pleno derecho de todo lo que el amor ofrece? Y es al amor donde vas cuando oras. La oración es una ofrenda, un renunciar a ti mismo para ser uno con el amor. No hay nada que pedir porque no hay nada que desear. Esa nada se convierte en el altar de Dios y desaparece en él. Este no es un nivel de oración que todo el mundo puede alcanzar por ahora.
Aquellos que aún no lo han conseguido necesitan que los ayudes con tus oraciones, porque su pedir no se basa todavía en la aceptación. El que alguien ayude con sus oraciones no significa que otro medie entre tú y Dios, pero sí significa que otro está a tu lado y te ayuda a elevarte hasta Él. El que se ha dado cuenta de la bondad de Dios ora sin temor, y el que ora sin temor no puede sino llegar a Él. Por lo tanto, Él también puede llegar hasta su Hijo donde quiera que éste se encuentre, y cualquiera que sea la forma que parezca adoptar. Orar al Cristo en cualquiera es una verdadera oración porque constituye un regalo de agradecimiento a su Padre. Pedir que Cristo no sea sino Él mismo no es una súplica, es un canto de gratitud por lo que eres. En esto radica el poder de la oración. No pide nada y lo recibe todo. Esta oración puede ser compartida porque recibe por todos. Orar, orar con alguien que sabe que esto es verdad es haber recibido respuesta. Tal vez la forma concreta de la solución a un problema específico se le ocurra a uno de vosotros. No importa quién de los dos sea, tal vez os llegue a ambos, si estáis en una genuina armonía el uno con el otro. Mas vendrá, porque os habéis dado cuenta de que Cristo habita en los dos. Esa es su única verdad. La escalera de la oración. La oración no tiene principio ni fin, es parte de la vida, pero cambia de forma y crece a medida que uno va aprendiendo, hasta que alcanza su estado amorfo y se funde en una comunicación total con Dios. En su aspecto peticionario no necesita apelar a Dios, que de hecho rara vez lo hace, y ni siquiera entraña creencia alguna en él. En estos niveles la oración es un simple desear que surge de un sentimiento de carencia y escasez. Estas formas de oración o de pedir desde la necesidad siempre entrañan un sentimiento de debilidad e insuficiencia. Y un hijo de Dios que sepa quién es, jamás haría uso de ellas. Sí, pues, nadie que esté seguro de su identidad podría orar de esa manera. Pero no es menos cierto que nadie que no tenga certeza sobre su identidad puede evitar hacerlo. La oración es tan continua como la vida. Todo el mundo ora sin cesar. Pide y ya has recibido, pues has decidido qué es lo que quieres. Es posible asimismo alcanzar una forma más elevada de pedir desde la necesidad, puesto que en este mundo la oración es reparadora y por lo tanto entraña niveles de aprendizaje. En ese caso, la petición puede estar dirigida a Dios con verdadera fe, pero aún sin comprensión. Por lo general, se ha alcanzado un vago y con frecuencia inestable sentido de identificación con Él, pero entiende estar nublado por un sentimiento de pecado profundamente arraigado. En este nivel es posible que se siga pidiendo cosas de este mundo en variedad de formas, como también es posible pedir dones tales como la bondad o la honestidad, y en particular perdón por las muchas fuentes de culpa que inevitablemente yacen bajo cualquier oración procedente de la necesidad. Sin culpa no hay escasez. Quien está libre de pecado no tiene necesidades. En este nivel surge también esa curiosa contradicción de términos conocida como orar por nuestros enemigos. La contradicción no se encuentra en las palabras mismas, sino más bien en la manera en que usualmente se interpretan. Mientras creas tener enemigos, habrás limitado tu oración a las leyes de este mundo y habrás limitado también tu capacidad de recibir y de aceptar a esos mismos estrechos márgenes. Sin embargo, si tienes enemigos, tienes necesidad de oración y una gran necesidad, por cierto. Entonces, ¿qué significa realmente la frase orar por nuestros enemigos? Significa que debes orar por ti para que no busques aprisionar a Cristo y así perder el reconocimiento de tu propia identidad. No traiciones a nadie o te traicionarás a ti mismo. Un enemigo es el símbolo de un Cristo prisionero. ¿Y qué podría ser él sino tú mismo?
Orar por los enemigos se convierte de este modo en una manera de orar por tu propia libertad. Ahora la oración ha dejado de ser una contradicción, se ha convertido en una declaración de la unidad de Cristo y en el reconocimiento de su impecabilidad. Ahora se ha vuelto santa, pues reconoce al Hijo de Dios tal como fue creado. Nunca olvides que la oración en cualquiera de sus niveles es siempre para uno mismo. Si te unes a alguien en oración, lo haces parte de ti. El enemigo eres tú, al igual que eres el Cristo. Por ello, antes de hacerse santa, la oración es una elección. Tú no eliges por otro, solo puedes elegir por ti mismo. Ora verdaderamente por tus enemigos, pues en esto radica tu propia salvación. Perdónalos por tus pecados y ciertamente serás perdonado. La oración es una escalera que llega hasta el cielo. En lo alto se produce una transformación muy similar a la tuya, pues la oración es parte de ti. Las cosas de la tierra se dejan atrás y ya no se recuerdan más. No se hacen peticiones, puesto que nada falta. Se reconoce plenamente que la identidad en Cristo es algo eterno, incorruptible y más allá de todo cambio. La luz ha dejado de titilar y nunca se apagará. Ahora, sin necesidades de ninguna clase y revestida para siempre con la pura impecabilidad que es el regalo de Dios, para ti, su Hijo, la oración puede convertirse otra vez en aquello para lo que se concibió. Pues ahora se eleva cual canto de gratitud a tu Creador, sin palabras, pensamientos o vanos deseos, y sin necesidad de nada en absoluto. De este modo se extiende como estaba destinada a hacerlo, y por esta ofrenda Dios mismo da las gracias. Dios es la meta de toda oración, lo cual la hace eterna en vez de temporal. No tiene comienzo, pues la meta nunca ha cambiado. En las formas que adopta inicialmente, la oración es una ilusión, ya que no se necesita escalera alguna para llegar hasta aquello de lo que nunca se alejó. No obstante, la oración forma parte del perdón mientras éste, que de por sí es una ilusión, continúe sin lograrse. La oración estará ligada al aprendizaje hasta que el objetivo del aprendizaje se haya alcanzado. Y entonces todas las cosas se transformarán al unísono y retornarán libres de toda mancha a la mente de Dios. Este estado es indescriptible al encontrarse más allá del aprendizaje. No obstante, es necesario entender las etapas por las que hay que pasar para su obtención si la paz ha de ser restaurada en el Hijo de Dios, quien vive ahora en la ilusión de la muerte y en el temor a Dios. Orar por otros. Ah, ya, ¿no? Ah, dale. Oración. Bueno, nos empieza a hablar con la oración. En la introducción, pues obviamente que nos dice, bueno, la oración es el regalo que Dios nos dio a cada uno de nosotros, o el mayor regalo que nos pudo haber dado. Pero bueno, voy a empezar de atrás para adelante, de la escalera de la oración. Bueno, nos habla de la escalera de la oración, dice, bueno, las primeras oraciones o la primera oración que nosotros llegando al mundo prácticamente es la oración, pues desde la escasez y la necesidad, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente lo primero que generalmente pedimos son cosas de este mundo. Eh, una casa, una pareja, un novio, novia, eh, dinero, posición social, o sea, cualquier cosa que nos esté ofreciendo la ilusión del sueño y obviamente nosotros enfoquemos nuestra mente en que nos va a dar algún tipo de solución o algún tipo de algo, ¿no? Que es lo que prácticamente estamos orando por ídolos. Prácticamente aquí nos lo está diciendo. ¿Por qué? Porque la escasez, pues es orar por algo que te puede dar más de lo que Dios te puede dar porque tú ya eres tal cual Dios te creó. Entonces de aquí pasamos ya al siguiente nivel que dice, ¿no? Bueno, ese es cuando ya nada más pides por puras cosas terrenales.
Después del siguiente, en el siguiente nivel ya nos dice que, bueno, ya en el siguiente nivel dice, bueno, ya por lo menos ya reconoces que estás con Dios un poco, a veces sí, a veces no, pero bueno, ya reconoces esa parte. Pero sin embargo, todavía hay miedo, todavía hay sentimientos de pecado guardados, todavía hay sentimientos de separación. Dice, pero al final, pues ya, dice, se lo estás pidiendo a Dios, ¿no? O sea, se lo sigues pidiendo a Dios, dice, pero todavía pides más honestidad, pides ahora ser buena persona. O sea, al final pides, sigues pidiendo desde la necesidad y escasez, ¿por qué? Que al final no reconoces que tú ya eres tal cual Dios te creó. Entonces, por ende, ahora pides cosas como de, pues, de que me eche la mano en ser más bondadoso, de que me eche la mano en levantarme a las 5 de la mañana, porque no puedo, ¿no? Entonces, pues al final, de alguna manera, todavía sigo pidiendo cosas de necesidad, ¿no? De necesidades y me digo, hablando de este caso, pues todavía ahí me considero de alguna forma pues porque de alguna otra forma, pues todavía necesito pedirle fuerza para poder comprender, necesito pedir fuerza todavía para poder aprender o para poder incluso compartir la palabra, ¿no? Y cuando te dice aquí, pues ya no, ni siquiera necesitas eso porque eso ya lo tienes, ¿no? Y de ahí dice, bueno, ya cuando estás ahí, todavía, pues el otro, ahí dice, pues por orar por nuestros enemigos, ¿no? O sea, otra escalera en esta parte de la escalera, ¿no? O sea, de que todavía dices, Dios mío, ayúdame con este cuate porque, pues la verdad, ya no hallo con él, No coopera, no no coopera. coopera, Ni ándale, porque se levante a las 5 de la mañana. no coopera aún así. Sigue sin cooperar. Por más que trato de echarle la mano, no se deja, padre. Entonces, ¿cómo le echamos la mano? Vamos, ¿qué podría hacer, padre, para poder cambiarlo? ¿Un vudú o Para algo por decir? Entonces, pues a eso se refiere, ¿no? O sea, te dice, no, pues obviamente, pues no oras por tus enemigos, realmente oras por ti, oras porque tú hiciste de ellos unos enemigos, porque tú hiciste de tus hermanos tu malvado carcelero, tu némesis, tú hiciste de tus hermanos esa división, ¿no? Entonces, a eso se refiere, ¿no? O sea, que ores para que veas a tus hermanos tal cual como son, o sea, que ya no los veas bajo tu lupa de necesidades, bajo tu lupa de culpabilidad, de pecados, sino simplemente que los veas tal como son. Y reconociendo a tus hermanos así, pues te reconoces a ti mismo, ¿no? Y dice que justo, ¿no? Que pidas realmente reconocer al Hijo de Dios tal como fue creado. Entonces eso ya nos mandó a las escaleras. De ahí, obviamente, vamos a regresar a lo que es la verdadera oración, ¿no? Que dice es el regalo de Dios que le hizo, ¿no? Dice, la oración real evita totalmente, pues lo que nos dijimos hace rato, ¿no? O sea, orar por cosas del mundo, orar por fortaleza, porque Dios te eche la mano, o sea, orar por tu enemigo, o sea, dice, ya no, o sea, la única verdadera oración solamente es un canto de gracias y de amor. Punto. Nada más. Ya no pides, ya no das, ya no nada. O sea, simplemente aceptas. Es un momento de aceptación total con Dios, ¿no? Dice, quita totalmente la súplica y solamente acepta. Es una respuesta a la pregunta que tú a lo mejor quieres hacer. Es como, por ejemplo, ¿no? A lo mejor, justo, ahorita ya me está cayendo el 20 de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, es como yo, a ver, Dios, dame la fortaleza que necesito para compartir tu palabra. Entonces, más bien, quitaría ahí, ¿no? ¿Por qué no tengo? La pregunta sería, ¿por qué no quiero o por qué no tengo la fortaleza para a lo mejor compartir tu palabra? Sería a lo mejor diferente abordar. Entonces, ahora sí, estoy haciendo una pregunta honesta. ¿Por qué no tengo esa fortaleza? ¿O por qué de repente me gana la debilidad de a lo mejor seguir juzgando a un hermano? No lo sé, pero como una pregunta con aceptando la respuesta. Y en la respuesta, ¿qué es? Aceptar es hacerme a un lado
y estar en un momento de escucha y de amor, ¿no? Y de gracias, ¿no? También. Entonces, ese momento total de escucha, pues obviamente va a llegar esa respuesta donde me va a dar, porque te dice, la respuesta de Dios, ¿qué es? La respuesta de Dios es para toda la eternidad. Entonces, es una respuesta de certeza. Es una respuesta de certeza donde vas a ir más allá de tus preguntas de cómo podría hacer esto, queriendo que Él te conteste para que tú des tu misma respuesta. O sea, porque al final, en la pregunta que tú ya estás dando, en la de Dios, ¿cómo puedo dar tu palabra? O dame más fuerza para dar tu palabra. Entonces, yo ya estoy diciendo que no puedo dar su palabra, yo ya estoy diciendo que incluso no la estoy dando, aunque ni siquiera yo sepa, ¿no? Porque al final, pues Dios es el que me está poniendo en el lugar donde me tiene que poner al final. Entonces, si yo le estoy dando esa respuesta con pregunta, pues yo ya le estoy diciendo qué es lo que se tiene que hacer, qué es lo que a mí me hace falta, ¿no? Me hace falta fortaleza, me hace falta algo. Entonces, yo ya le estoy diciendo a Dios qué es lo que me hace falta. Entonces, por ende, pues es bajo una necesidad de lo que yo creo que me hace falta. Y entonces la otra no, nada más es una pregunta de ¿qué necesito? Por ejemplo, hasta ahí. Entonces dejo que Dios dé su respuesta, pero tengo que estar en un momento de paz, agradecimiento, de gracias y de amor. ¿Para qué? Para que la respuesta real que viene de Dios y que viene para toda la eternidad, la pueda aceptar para así poderla compartir y aceptar la expiación, ¿no? Gracias. Sí es. Adelante. Literalmente dijiste todo el libro, Todo el curso, ¿no? todo el curso ya. No, bueno, fíjate que, bueno, ya aparte de lo, hablaste bien de la escalera, la introducción, cuál es el propósito, pero fíjate que también incluso en este pedir desde la necesidad, no solamente eh, hablábamos la vez pasada acerca del víctima y victimario, ¿no? Normalmente cuando pides desde la necesidad estás en un modo víctima, pero también estás, pero no te das cuenta que estás pidiendo también de un modo víctima, o sea, un modo, cómo te explicaré? O sea, tu arrogancia se disfraza de victimismo, porque cuando pides desde la necesidad, pues prácticamente es como si le dijeras a Dios que, pues, que te dé lo que necesitas, ¿no? O sea, como si la verdad necesitara tu cooperación para hacer la verdad, ¿no? Entonces, ahora de cuenta que es como si, a ver, yo yo lo que quiero es esto porque necesito esto para esto y para esto y para esto, ¿no? Entonces, obviamente, Para pues, sanar. y además ya tienes toda una estructura de lo que tú crees que necesitas y eso es lo que agarras y utilizas a Dios o a quien sea, ¿no? A quien ores, como tu subordinado, como tu asistente personal para que te satisfaga tus necesidades, ¿no? Entonces, ese pedir desde la necesidad es una manera muy arrogante, aunque disfrazado de víctima y de carencia y de escasez, pero es una manera muy arrogante de pedir porque finalmente dices, o sea, pues la verdad no necesita tu cooperación para hacer la verdad, ¿no? O sea, la verdad solamente se requiere aceptar, y bien dijiste ahorita, ¿no? Lo único que tienes que hacer al orar es aceptar, si acaso hacer la pregunta, agradecimiento y amor. O sea, ese sería ya pues el tercer nivel. Pero obviamente pues tendríamos que pasar por el segundo que tiene que ver con el perdón, ¿no? Y pues esa es la parte pues, más complicadilla porque nadie utiliza la oración para el perdón. O sea, yo no lo sabía, carnal. Hasta que ya lo leí con curso, yo digo, oh, tiene un total sentido, porque literalmente pues te saca del concepto de la arrogancia y desde el pedir de la necesidad para poder elevarte al tercer nivel, por así lo elevarte, eh, al tercer peldaño de la oración, ¿no? Entonces, pues bueno, yo lo único que quiero comentar pues es esa parte, ¿no? Que muchas veces no nos cachamos, y lo digo obviamente por mí, que cuando una persona se siente en modo víctima o se siente desvalido o se siente, o es una manera de atacar. Y entonces Como la incluso enfermedad, literal. como la enfermedad es el mártir, ¿no? O sea, mis lágrimas son el fiel testimonio de que tú eres culpable, ¿no? Y un pecador. Entonces, ahora imagínate, utilizas ese mártir y utilizas esa víctima y todo el rollo para orar, ¿no? Entonces, pues también estás pidiéndole a Dios qué quieres y cómo lo quieres, pero
haciéndole la carita de pobrecito de mí, ¿no? Entonces, pues pides puras cosas mundanas, ¿no? Puras cosas que no te van a llevar a nada, ¿no? En cambio, puras ilusiones, pues obviamente no. Entonces, pero cómo nos venden esa idea de la oración también? Muchos años nos han vendido eso, bueno, toda la vida, creo, ¿no? Tan solo o sea, y disfrazamos incluso la oración como la de, pues ahorita la que está, se me fue el nombre de esa madre. Es que tiene un nombre en inglés ahorita, pero el mapa mental, Sí, el mapa mental de lo que quieres para sí, el 2025, pero tiene un nombre en inglés, ahorita lo están, pero no me acuerdo ya ni cómo se llama. mindfulness, algo así. No, el que haces como todo tu mapa, güey, para el 2025, güey. Ah, tu ley de atracción, o sea, Ajá, bueno, o sea, sí, hablando ley ajá, de sí, atracción ahorita, ajá, sí, sí, pero tiene ahorita le pusieron, ya sabes, como las nuevas nombres que les ponen, ¿no? ajá, Como antes sí, que era, cuando antes era de castroso, ahora es bullying, ¿no? O sea, bueno, le cambian las sí, palabras. sí, ya sé, o sea, Pues, como tu programación de lo que quieres, tu proyección, tu lo que sea, ajá. ¿no? Ah, sí, sí, sí. Y al final es lo mismo, es una oración, o sea, es hacer una oración para, o sea, obviamente es hacer magia de Pues, alguna y otra más manera, ahorita, ¿no? pues, por ejemplo, que salen, ¿no? O sea, que es diciembre y Y que por eso pues me planea acordé, tu, porque estamos ajá, planea tu ahorita en año, ¿no? diciembre, O sí. sea, Exacto, sí, tus metas y todo ese tipo de cosas, ¿no? exactamente. Entonces, pues viene mucho, mucho con esa parte de la mano, ¿no? O sea, como del mismo mundo hasta la misma New Age nos quiere mostrar cómo hacer para seguir, pues obviamente, pues haciendo magia dentro de la ilusión al final, pues es eso, o sea, porque acá o sea, desde el otro sentido, pues, o sea, es decir, a ver, ahora sí, no pidas nada, no necesitas nada y a ver, hazte un lado, ¿no? O sea, por eso te dicen, no es una oración que cualquiera pueda hacer, ¿no? O sea, pero ahí te das cuenta del nivel en donde te encuentras, ¿no? O sea, que dices, puta, o sea, sí, realmente todavía pido por muchas cosas de aquí, o sea, todavía estoy al final deseando cosas de aquí, porque al final todavía las tengo en mi mente, al final todavía estoy ahí. O sea, pero para eso voy, ¿no? O sea, que todavía que nos demos cuenta de todavía la necesidad que creemos, porque es una creencia, necesidad de creencia que tenemos todavía de las cosas del mundo, parejas o situaciones, ¿no? Ujú. Ujú. Pues sí, pues sí, pues sí. Ujú. Sí, pues pues está bueno, está bueno. ¿Le seguimos? Sí, porque ahorita además vamos a entrar con la de orar por otros, entonces de ahí va a desarrollar Ujú. más. En efecto, pues vamos entonces, hermanos. Listo. Orar por otros. Dijimos que siempre oras por ti mismo y así es. ¿Por qué entonces debes orar por otros? Y si debes hacerlo, ¿cómo lo debes hacer? Si se ha entendido correctamente, orar por otros se convierte en el medio para eliminar la culpa que has proyectado sobre tu hermano y poder reconocer que no es él quien te está haciendo daño. Antes de que se te pueda salvar de la culpa, debes renunciar al pensamiento venenoso de que él es tu enemigo, tu malvada contraparte, tu némesis. El medio para alcanzar esto es la oración de un poder creciente y metas ascendentes hasta que finalmente llega a Dios. Las formas iniciales de la oración en los primeros peldaños de la escalera no están libres de envidia y malicia. Claman venganza, no amor. Tampoco proceden de alguien que entiende que son peticiones de muerte hechas con miedo por quienes atesoran la culpa. Invocan a un Dios vengativo y es Él quien parece contestarles. Nadie puede pedir el infierno para otro y Él mismo librarse de él. Solo aquellos que están en el infierno pueden pedir el infierno, pero aquellos que han sido perdonados y han aceptado el perdón jamás podrían orar de esa manera. Así pues, en estos niveles la meta del aprendizaje no es otra que reconocer que la respuesta a cualquier oración será idéntica a la forma en que la oración se hizo. Eso es suficiente. A partir de ahí, el paso a los siguientes niveles será fácil. El próximo ascenso comienza con esto. Lo que he pedido para mi hermano no lo querría para mí. Por lo tanto, lo he convertido en mi enemigo. Es evidente que este paso no lo puede dar quien no ve la liberación de otros
como algo ventajoso de valor para sí mismo. Puede aplazarse por largo tiempo porque puede parecer peligroso en lugar de comprensivo. Para los culpables, ciertamente parece una ventaja tener enemigos, y este imaginado beneficio debe desaparecer si es que se ha liberar a los enemigos. La culpa se debe abandonar, no ocultar. Esto no se puede hacer sin cierto dolor, y tener un atisbo de la naturaleza misericordiosa de este pulso puede llevar por algún tiempo a un profundo retraimiento en el miedo, pues las defensas del temor son temibles en sí mismas, y cuando se reconocen traen el miedo con ellas. No obstante, ¿qué ventaja le ha reportado jamás a un prisionero la ilusión de escape? Tu verdadero escape de la culpa radica únicamente en el reconocimiento de que la culpa ha desaparecido. Mas, ¿cómo puede reconocerse esto mientras la oculte en otro y no vea que sea la suya propia? El miedo a escapar hace difícil dar la bienvenida a la libertad, y convertir a un enemigo en carcelero parece ofrecer seguridad. ¿Cómo entonces se le puede liberar sin que se apodere de ti un profundo miedo? Has hecho de él tu salvación y tu escape de la culpa. Tu inversión en esta forma de escape es enorme, y el miedo a renunciar a ella es grande en verdad. Aquíétate por un instante ahora mismo y piensa en lo que has hecho. No olvides que fuiste tú quien lo hizo y quien puede, por lo tanto, dejarlo ir. Extiende la mano. Este enemigo ha venido a bendecirte. Acepta su bendición y siente tu corazón elevarse y tu miedo desaparecer. No te aferres a miedo ni a él. Él es un hijo de Dios al igual que tú. No es un carcelero, sino un mensajero de Cristo. Sé esto para él, para que él lo sea para ti. No es fácil darse cuenta de que orar para pedir cosas, posición social, amor humano, regalos externos de la clase que sean, siempre se hace para establecer carceleros y ocultarse de la culpa. Estas cosas se emplean como metas que sustituyen a Dios y por lo tanto distorsionan el propósito de la oración. Desearlas es orar por ellas. Uno no necesita pedir explícitamente. La meta de alcanzar a Dios se pierde de vista cuando se va en pos de metas menores, de la clase que sean. Y la oración se convierte en una petición de enemigos. Incluso en esto se puede ver claramente el poder de la oración. Nadie que desee un enemigo dejará de encontrarlo, mas con igual seguridad perderá de vista la única meta real que se le ofrece. Piensa en el costo que ello supone y compréndelo bien. Todas las demás metas son a costa de Dios. Orar con otros. Hasta que no comience al menos el segundo nivel, uno no puede unirse a otros en oración, pues hasta ese punto cada cual no puede sino pedir cosas diferentes. Mas una vez que se ha cuestionado la necesidad de considerar a otro como un enemigo y la razón para hacerlo se ha reconocido, aunque sea por un instante, resulta entonces posible unirse a otros en oración. Los enemigos no comparten una misma meta. En esto se basa su enemistad. Sus deseos particulares son sus arsenales, sus fortalezas de odio. La clave para alcanzar un nivel aún más alto de oración radica en este sencillo pensamiento, en este cambio de mentalidad. Tú y yo caminamos juntos. Ahora es posible ser de ayuda en la oración y así tú mismo subir un peldaño más. Con este paso se inicia un ascenso más rápido, pero todavía quedan muchas lecciones por aprender. El camino está libre y despejado, y hay motivos para sentirse esperanzado. Aún así, es posible que al comienzo hasta lo, hasta lo que piden aquellos que se unen en oración no sea la meta a la que la oración debiera realmente aspirar. Incluso pueden pedir cosas juntos y así dar lugar a la ilusión de que comparten una misma meta. Pueden pedir juntos cosas específicas sin darse cuenta de que están pidiendo efectos sin causa. Y esto no se les puede dar, pues nadie puede recibir solo efectos al implorarle a una causa de la que no provienen que se los dé.
De modo que incluso unirse a otros no es suficiente. Si los que oran juntos no preguntan ante todo, ¿cuál es la voluntad de Dios? Solo de esta causa puede proceder la respuesta en la que todo lo específico se satisface y todos los deseos particulares se unifican. Orar por cosas específicas es pedir que de alguna manera el pasado se repita. Lo que antes se disfrutó o parecía disfrutarse, y lo que era de otro y él parecía amar, no son sino ilusiones del pasado. El propósito de la oración es liberar el presente de su encadenamiento y las ilusiones del pasado, y que las dejes ser un remedio que se elige libremente para corregir cada elección errónea que se haya tomado. Lo que la oración puede ofrecer ahora excede en tal medida todo cuanto antes pedías que sería una pena que te contentases con menos. Cada vez que oras estás eligiendo tener una nueva oportunidad. La sofocarías y la encarcelarías en viejas prisiones ahora que ha llegado la oportunidad de liberarte de todas ellas a la vez. No restrinjas tu pedir. La oración puede traer la paz de Dios. ¿Qué cosa ligada al tiempo podría darte más durante el breve lapso que perdura antes de convertirse en polvo? Paz. La oración es un camino a la verdadera humildad, y desde ahí se eleva lentamente una vez más, y crece en fuerza, amor y santidad. Permite que abandone el suelo desde donde comienza a elevarse hacia Dios, y la verdadera humildad vendrá por fin a agraciar la mente que pensó que se enfrentaba al mundo sola. La humildad trae paz porque no afirma que tú tengas que regir el universo ni juzgar las cosas en función de cómo tú quisieras que fuesen. Deja a un lado felizmente todos los insignificantes dioses, no con resentimiento, sino con honestidad y con el reconocimiento de que no sirven para nada. Las ilusiones y la humildad tienen metas tan dispares que no pueden coexistir ni compartir una morada donde pudieran encontrarse. Allí donde una llega, la otra desaparece. Los que son verdaderamente humildes no tienen otra meta que Dios, porque no necesitan ídolos y las defensas ya no tienen objeto. Los enemigos son inútiles ahora, pues la humildad no es confrontativa. No se oculta avergonzada, porque está satisfecha con lo que es, en el conocimiento de que la creación es la voluntad de Dios. Tu falta de egoísmo es el ser, y esto es lo que ven en cada encuentro, en los que gustosamente se unen a cada hijo de Dios, cuya pureza reconoce comparten con él. Ahora la oración se eleva por encima del mundo de las cosas, de los cuerpos y de los dioses de todo tipo, y por fin puedes descansar en santidad. La humildad ha venido a enseñarte cómo entender la gloria que es tuya por ser hijo de Dios y a reconocer la arrogancia del pecado. Un sueño ocultaba la faz de Cristo de ti, mas ahora puedes contemplar su impecabilidad. La escalera ha llegado muy alto, ya casi estás en el cielo. Es muy poco lo que te queda por aprender antes de que la jornada finalice. Ahora puedes decir a todo aquel que venga a unirse contigo en oración, no puedo ir sin ti, pues eres parte de mí. Y así es en verdad. Ahora puedes orar solo por lo que realmente compartes con él, pues has comprendido que nunca se marchó y que tú, que parecías estar solo, eres uno con él. Este es el final de la escalera, pues ya no hay nada más que aprender. Ahora te encuentras ante el umbral del cielo con tu hermano a tu lado. Los jardines son amplios y serenos, pues ahí el lugar señalado para el momento en que debías venir ha estado esperando por ti desde hace mucho. Ahí finaliza el tiempo para siempre. En ese umbral la eternidad misma se une a ti. La oración se ha convertido en lo que siempre estuvo destinada a ser, pues has reconocido al Cristo en ti. El Don. perdón.
Tantito. Nada más déjame dar un punto de vista con estos tres temas, ¿no? Adelante, adelante, adelante. Pues bueno, pues interesante situación. Ah, sí. Bueno, ya hablábamos hace rato, ¿no? De lo que explicaste, de que pues, los niveles de la oración, y pues una de las cosas que es inevitable que suceden, pues son lo siguiente: orar por otros y orar con otros. También esta parte es muy, muy importante que se comprenda en qué momento también el ego puede incurrir a entrar ahí y también a utilizar su creatividad y artimañas, ¿no? Entonces, bueno, primero te dice, bueno, orar por otros no significa que pues tú tengas que mediar, ¿no? O sea, ser un mediador entre Dios y tu hermano, ¿no? Y dice incluso cuando, aún así al principio, cuando tú oras por otros, pues ya lo mencionabas, ¿no? Lo pones en tus oraciones, pero pues es prácticamente desde si no es desde el ataque, es desde la preocupación que tampoco no deja de ser ataque. Entonces, finalmente, pues, pero es una de dos. Normalmente desde el ego, cuando oras por otros, el ataque, pues está camuflado a través de la preocupación o el ataque es muy abierto, ¿no? O sea, porque literalmente no, hay gente, pues que de hecho hay algunas hasta películas mexicanas, ¿no? Que le dicen ahí, Diosito, por favor, que se muera fulano de tal, ¿no? No tienen esas guerras, ¿no? O tienen esos problemas, ¿no? O Diosito, por favor, cuida a mi hijo, que mira, tú tienes, o sea, al final de cuentas se puede ver como hasta compasivo o se puede ver, ¿no? Al final de cuentas te dice, sigue siendo el mismo ego, ¿no? Dice, orar por otros, dice, es primero darte cuenta que tu hermano, ¿sí? Es el medio para eliminar la culpa. Es un medio, ¿sí? Pero para antes de que tú puedas llegar a ese punto, tienes que quitarte todas las ideas egoicas que tenemos de orar por él o por mis hermanos. Para empezar, quitarnos la idea de que es nuestro enemigo, nuestro némesis, como dice ahí, que es nuestra malvada contraparte. Dice, al contrario, dice, tienes que aceptarlo como un hermano. O sea, en lugar de ser un enemigo, es un salvador. Y entonces ya la oración se convierte prácticamente en una forma en la que dejas de proyectar tu culpa en tus hermanos y entonces ahora, repito, esa oración se convierte en una oración del perdón o la oración del perdón, ¿sí? Y pues te dice, ¿no? Cualquier otra cosa que tú ores y que incluso viene ahí, para mí se me hace como hasta muy, muy, em, elocuente la parte donde oras donde caes en el concepto de la falsa empatía, ¿no? Porque muchas veces, en el capítulo 16, en el primero dice ahí, la falsa empatía, entonces estás empatizando con los hermanos, con su sufrimiento, o también incluso la empatía a través del enojo, ¿no? Entonces te dice, no, es todo lo contrario, ¿no? Tú has ocultado tu culpa todo eso que tienes en tu hermano. Entonces, él, sí, lo has convertido en tu carcelero o tú has convertido su carcelero. Entonces, hay una esclavitud mutua, lejos de una liberación. En cambio, cuando tú ya se lo entregas al Espíritu Santo para que la relación se haga santa finalmente, entonces, ¿qué es lo que provocas? Pues bueno, obviamente liberas a tu hermano de la culpa y te liberas junto contigo, porque finalmente, pues solamente era tu culpa proyectada, ¿no? Lo cual nos lleva también a otra parte, ¿no? Que muchas veces, pues ya pasamos a la otra parte y dice, bueno, ya somos compas, ya los dos estamos sanados, entonces vamos a orar juntos, ¿no? Eso, bueno, obviamente se da mucho en las comunidades religiosas, ¿no? Que hacen oraciones, hacen rezos en comunidad. Pero dice, bueno, para empezar, dice, esto sí es importante porque pues se unen en propósito y los que se unen en propósito, pues se unen, son uno porque también unen sus medios. Sin embargo, dice, pudiera haber una aparente, ¿sí? Acción de orar juntos, pero dice, muchas veces están orando también por ilusiones, están orando por cosas que no son verdaderas. O sea, por ejemplo, tú y yo nos podemos poner a orar para pedir dinero, ¿no? Pero finalmente, pues no es una oración desacertada porque al final de cuentas estamos cayendo ahora en una pequeña comunidad, pero para pedir
desde la escasez, pedís desde esa arrogancia que yo hablaba hace rato. Y entonces te dice, bueno, ahí pues no, solamente estás orando por ilusiones y eso no se te pueda poder conceder. Dice, sin embargo, los que se juntan en oración, dice, están en un verdadero propósito siempre y cuando pregunten cuál es la voluntad de Dios. Entonces, cuando tú ya estás ahí, entonces sí estás en efecto, estás uniéndote en oración con alguien más, cuando ya simplemente estás en el estado de aceptación. Dice, por lo tanto, dice, aguas con esa parte, porque unirse en oración no es siempre suficiente, ¿no? Si no oras o si no pides primero, antes que cuál es la voluntad de Dios. Dice otra cosa, dice, bueno, también te dice muchas veces que cuando tú oras, incluso ya sea individual o compartida la oración, cuando tú oras por cosas específicas, no es otra cosa más que en tu mente estar pidiendo que el pasado se repita. Dice, y obviamente cuando el pasado se repite, pues es todo lo contrario. Entonces, lo único que estás buscando es la total arrogancia, ¿no? ¿Por qué? Porque estás creyendo que tú tienes la manera de, de decidir cómo se tiene o cómo se tiene que regir o cómo tiene que ser la realidad o la verdad, basado en tus creencias y tus experiencias del pasado. Lo cual esto nos lleva a al siguiente subtítulo, ¿no? Que es el final de la escalera, donde te habla pues prácticamente que el final de la escalera o el tercer peldaño viene siendo una verdadera humildad, un paso a la verdadera humildad, porque tú no eliges cómo se tenga que llevar la realidad, ¿no? Este, y que además la humildad es paz, porque la paz simplemente acepta y no quiere controlar, entonces ahí no hay arrogancia, ¿no? Dice, eh, cuando dice, y también aquí te queda muy claro, ¿no? Te deja muy claro que, por ejemplo, las ilusiones y la humildad tienen metas tan dispares que cuando tú caes en la trampa de pedir por ilusiones, pues prácticamente estás cayendo en la trampa de la arrogancia, porque estás pidiéndolo desde el ego. O sea, y fíjate que ahorita que estamos haciendo esta lectura o esta introspección, me queda todavía más claro cómo todo va unido, ¿no? Cuando lo hacemos desde la arrogancia, el víctima, el falso mártir, todo ese tipo de cosas y cómo también se puede disfrazar en la misma oración, ¿no? Entonces te dice, bueno, cuando tú ya obviamente oras y oras para el perdón y posteriormente para el agradecimiento y por el amor a Dios, pues ya es porque has dejado la arrogancia del pecado, ¿no? Y entonces, pues ahora sí ya, obviamente, ves a tus hermanos en unidad en Cristo, ¿no? Donde pues finalmente ya terminas con esta frase, no puedo ir sin ti, pues eres parte de mí. Y esta es la parte que, en efecto, ya no es, eh, ¿cómo te diré? Como como le llaman, ¿no? Ese ego espiritual en el que podemos decir, sí, todos somos uno, pero al final de cuentas, en acción, seguimos dejando muy marcada la diferencia de que sí hay una diferencia o que sí hay un especialismo, ¿no? Entonces, cuando ya alcanzas ese nivel de oración, definitivamente ya ves a una afiliación como una sola, ¿no? O sea, todos tus hermanos. Adelante. No te escuchas, pero bueno, no sé si no quieras hablar, estás Por enojado. eso no te reíste, por eso no te reíste. Porque dije, gracias, ya dijiste todo. Y dije, como que te vi muy serio. Entonces, más bien, por eso te vi serio, porque no me escuchabas. Bueno, en la de orar por otros, bueno, también digo, prácticamente ya lo mencionaste todo, pero bueno, también aquí nada más para reafirmar, ¿no? O sea, te dice, ¿no? Orar por otros, o sea, que te quede claro que nunca vas a orar por otros realmente, ¿no? O sea, tú crees que oras por otros, pero te dice, no, o sea, por el que oras es por ti, nada más, siempre oras por ti. Entonces dice que precisamente el orar por otros hace que recuerdes cómo ver realmente a tu hermano. ¿Para qué? Para que al final tú de que ya hayas orado por tu hermano y darte cuenta que tú eras el que hacía de tu hermano
ese némesis o esa persona con el odio, lo que sea que sintieras, o la situación que sintieras con esa relación especial, pues lo que hace es quitarte o liberarte de toda esta parte de tu mente. ¿Para qué? Te dice, para que lo único que seas para él sea el mensajero de Cristo. Y eso es lo único que requiere tu hermano, que tú seas ese mensajero de Cristo para él, decirle, lo único que existe, pues es el amor, es Dios. Hermano, eres libre de culpa, ¿no? Libre de pecado. Entonces, bueno, de ahí nos saltamos a la de orar con otros, que igual justo, ¿no? O sea, al final, ¿qué nos está diciendo de esta manera? Y también, pues, digo, me va quedando más claro, que dice, incluso cuando oras con otros, lo único que tiene que haber en su mente para los dos, que te dice, ¿no? O sea, ¿cuál es la voluntad de Dios? Nada más. O sea, si se van a sentar dos hermanos en oración, su único pedir sería que pedir, dice, que ¿cuál es la voluntad de Dios? Nada más. O sea, sin decir, necesito que sanes a mi mamá, necesito que sanes a mi perrito, necesito que me mandes dinero, necesito una casa. No, es cuál es la voluntad de Dios. Nada más. O sea, si quiero realmente orar, si quiero realmente orar con un hermano, o sea, tendría que sentarme con él y decir nada más, ¿cuál es tu voluntad, Padre? Nada más. Y obviamente esto nos lleva al final de la escalera, ¿no? Que ya es cuando ya sané con mi hermano, que ya vi que me perdoné a mí mismo a través de mi hermano realmente, porque dice, ¿no? O sea, tu, tu inversión en tu hermano para la culpa fue en grande en verdad. Dice, y fue en grande, tan grande que es la única manera que vas a tener para salir. O sea, ahora va a ser o tu carcelero o tu liberador, dependiendo de tú cómo lo veas. Entonces, por eso ese perdón hacia tu hermano, porque tú en tu hermano pusiste tu cárcel. Ah, es como si le hubieras dado a tu hermano la cárcel, o sea, bueno, la llave de los barrotes de tu prisión. Entonces, literalmente es con él, es con que te vas a perdonar, porque tú a él le diste la llave de tu cárcel. A él lo hiciste tu carcelero, entonces con él es donde te vas a liberar. Entonces es con él mismo con el que vas a orar cuál es la voluntad de Dios. Y ya bueno, el final de la escalera prácticamente pues ya es la aceptación total de la voluntad de Dios para contigo. O sea, es decir, y esto es también algo muy fuerte, ¿no? O sea, muy fuerte porque digo, obviamente, conforme vas sanando, pues te vas dando cuenta que no tienes por nada por qué sufrir, no tienes por nada que te pase algo, ¿no? Y esto para mí es algo muy, muy, muy particular y muy fuerte. Porque muchas veces, a lo mejor voy a ponerla, creo que ya la había hablado aquí, pero bueno, voy a poner nuevamente esa experiencia. Muchas veces, bueno, tú estás dejándole en manos de Dios, por ejemplo, en este caso con la camioneta, cuando se descompone, ¿no? O sea, tú dices, yo ya le dejé en manos de Dios esta situación. Entonces, si yo, y justo, no hágase tu voluntad, voy a irme de viaje, sé tú. Entonces llegas y se descompone la camioneta en este ejemplo, ¿no? Entonces, si yo dudo de que yo ya le dejé todo en manos del Espíritu Santo, en manos de Dios, ya dejé todo, lo único que puedo hacer es que dude de la señal que me mandó Dios. Porque al final, si yo ya me paré y yo ya estuve haciéndolo todo el día, o ya lo estuve haciendo, o ya lo entregué, sería ilógico dudar que así tenían que haber sido las cosas, ¿correcto? Entonces, a eso voy con esto, porque muchas veces, como la oración o lo que está sucediendo no es agradable para el personaje o para el ego, no tiene nada que ver con que no sea la situación que tiene que ser y que así tiene que suceder. Ojo, quiero que quede bien claro esa parte, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque precisamente lo que tienes que ver es, ¿te pasó algo? No. ¿Se tiene solución lo que tienes? Sí. ¿Están bien todos? Sí. Entonces, ¿cuál es el problema? Entonces ahí te irías a la respuesta de que tú querías la respuesta de Dios tal cual tú querías que fuera. Entonces lo que hizo que te molestara la respuesta de Dios fue que no haya sido de la forma en que tú decidiste que fuese. ¿Por qué? Porque ya cuando te preguntas de una manera honesta,
están bien todos, todo está al 100%, todo está bien, simplemente fue tu ilusión que se descompuso, tu juguete de la ilusión que se descompuso, nada más, pero a nadie ni a nada le pasó algo. Todos están perfectamente, o sea, toda la afiliación o todo lo que sucedió está perfecto. Solamente fue tu juguete que se descompuso, poniéndolo del ejemplo. Entonces, si yo me cierro, muchas veces por eso dejamos de incluso a pedir a Dios, ¿eh? O sea, digo, ya fuera de relajo, ¿va? O sea, dejamos de pedirle porque creemos que la respuesta que nos dio no era como nosotros deseábamos que fuera. Sin embargo, no pasó absolutamente nada, viéndolo desde una manera realmente honesta, no pasó absolutamente nada más que se descompuso uno de mis juegos, o de mis muñecos de felpa de la ilusión, ¿no? de mis juguetes de bebé. De mis juguetes de bebé. Exactamente. Pero ve, pero nos puede desviar. O sea, por eso digo que es bien importante que nosotros también nos mantengamos centrados y siendo honestos. O sea, porque el pedirle a Dios no quiere decir que ya no se me descompusieron mis juguetes o no. O sea, para mí pedirle a Dios es ver esa respuesta más allá de lo que mi ego quiere ver, más allá de lo que mi personaje quiere hacer real y enojarse y culpar, porque finalmente el personaje que hicimos no es feliz ni cuando es feliz, realmente. Entonces creo que eso, bueno, para mí eso lo comparto. Es fundamental, si yo ya se lo dejé al Espíritu Santo, ya se lo dejé a Dios, es importante ver más allá de la respuesta que ya llegó, más allá de mis berrinches, más allá de mi ira, más allá de eso, ver lo que realmente está respondiéndome a través de lo que yo le pedí al Espíritu Santo, ¿no? Nada más será esa parte. Nada más. No, pues nada más. No, pues es que sí, o sea, obviamente, pues cuando, eh, pues como dice, ¿no? La ilusión y la humildad tienen metas tan dispares, porque cuando pides ilusiones, y las ilusiones, aparte de todo, no se te dan como tú quieres, pues aparte de todo te emberrinchas con Dios, ¿no? Y tú dices, no, ya mejor no le pido, porque ya le pedí esto y de repente como ni cumple, y, o sea, Mejor lo hago no yo cumple. solo, ¿sí? Ajá, mejor lo hago yo. Sí, 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 pues es una trampota del ego, ¿no? Que te dice, no es de fiar, ¿no? Pues obviamente también qué pides, ¿no? O sea, por eso hay una parte, ¿no? También en el texto, ¿no? Que te dice, tal vez pienses que tus oraciones no son escuchadas, ¿no? Pero tal vez deberías de preguntarte qué clase de peticionario eres, ¿no? Y pues sí, obviamente, porque, pues dice, todas son escuchadas, dice, muchas ya, todas y todas han recibido respuesta, dice, seguramente ya te están esperando. Otra cosa es que tú no las quieras ver, porque tú quieres ver otra cosa, pero ya están ahí, ¿no? Entonces las oraciones ya están, ora y ya has recibido respuesta, ¿no? ¿Sí? Entonces, y ya están ahí. Pero, pero nuestra manera arrogante de querer cómo tiene que, o de creer cómo tiene que ser la realidad o la verdad, eso pues es una arrogancia total en todos los sentidos porque pues es así, no, como que esta realidad está mal. No, pues Dios, por favor, cambia de presidente, ¿no? O sea, cualquier cosa, ¿no? Hasta tonterías como esas, ¿no? Por favor, que no vuelva a ganar el PRI, ¿no? O sea, son cosas que tú dices, pues no tienen ningún sentido, ¿no? Este, pues cuando tú ya oras y dices, por lo que sea tu voluntad, pues la voluntad es que su hijo lo tenga todo, sea feliz y no sufra. O sea, cuando tú ya aceptas la voluntad de tu padre, aceptas la verdad y sabes que simplemente simplemente tienes que dejar o permitir que desde la humildad la verdad sea verdad, o sea, aceptarla porque ya lo es, entonces pues ya lo tienes todo. Y entonces se acaban las llamadas necesidades, ¿no? Porque pues la única necesidad que tenemos es el reino de los Y cielos. aparte, y ahorita sí, justo, ¿no? O sea, aparte bien lo dices, ¿no? O sea, aparte cuando ya estás como en esa unidad de propósito en tu mente o ya esa unidad con la aceptación de la voluntad de Dios, de lo que haya sucedido, pues en automático, aquí viene también lo interesante, ¿no? O sea, en automático toda esa situación avanza y avanza para darte las respuestas más allá de que se haya descompuesto en este caso la camioneta o el coche, ¿no? O Ujú. sea, te da las respuestas y todo se te da por añadidura, es decir, los recursos para a lo mejor arreglarla, el mecánico, o sea, todo se te da en armonía. Sin embargo,
justo, ahí viene. O sea, si tú te quejas, si tú estás en conflicto, ahora sí, o sea, ni arreglar ni el coche, o sea, toda la situación se vuelve caótica. ¿Por qué? Porque al final tú ya pediste una respuesta, ya se te había dado y se te va a dar durante a lo mejor ese proceso que tú necesitas, porque aún crecen los procesos, ¿no? O sea, todo ese proceso que a lo mejor tú requieres para que sanes esa situación. Sin embargo, si empiezas a juzgar, si te empiezas a enojar, si, o sea, tú mismo estás cerrando toda la respuesta que venía detrás de lo que sucedió. Ujú. Y entonces, precisamente, ¿qué sucede ahí? Pues tú ya cerraste y ahora menos fe vas a tener, obviamente porque tú mismo cerraste, ¿no? O sea, menos fe vas a tener porque decir, no, y ve, aparte tuve que esforzarme 1000 cosas más para a lo mejor poder pagar lo de la camioneta. Cuando realmente, si tú dejabas todo en voluntad de Dios, te ibas a dar cuenta que esa solución de la camioneta iba a ser armónica, iba a ser natural. Sin embargo, como si metes tu mente, te vas a dar cuenta que tú mismo cerraste la solución del conflicto que se había abierto, pero para que entendieras otra cosa más allá de lo que quería entender tu mente. Pero si te cierras, lo único que vas a cerrar incluso es el mismo regalo del milagro que venía más allá, ¿no? Que venía más allá del valor que a lo mejor le diste a ese juguete, ¿no? Exacto, efectivamente. Pues, hermano, no sé si continuamos o le paramos Pues ahí. no creo que, porque nos va a dar bien para la siguiente, ¿no? ¿Vale? Lo del perdón, porque nos va a dar bien para la siguiente, porque viene todo lo del perdón. Está bien, Ajá, lo del perdón y la curación y ya y acaba. De hecho, está prácticamente bien. llegamos casi al 50%. Ujú. Ah, pues está bien. Sí, ya en las siguientes 6 y la neta lo acabamos. Ah, bien. Perfecto. Pues, algo más, No, aparte hermano, sí se algo más. extendió porque sí No, estás- bueno, al final de cuentas, canal, o sea, digo, bueno, yo nada más lo que quería saber es si íbamos a seguir leyendo o si no. Fíjate que el, pues, digo, también la manera tan perfecta en cómo fue escrito el curso, ¿no? O sea, pasas por, pues, el prefacio, el texto, las lecciones, bueno, aunque no hasta importa el por aquí, orden, güey. O sea, hasta por aquí y hasta ahorita me quedó claro lo único que tengo que pedir, güey. sí, y este es el último anexo, o sea, pasando por manual, clarificación, psicoterapia, que es como la aplicación del curso, y aquí literalmente es orar. O sea, y prácticamente te invito a estar orando todo el tiempo, y todo el tiempo estar en un acto de psicoterapéutico con tu hermano, por así decirlo, de perdón, y orando a través del perdón, y no necesitas forzosamente agarrar una mañana y una oración maratónica de, no, 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 todo el tiempo, cada hermano que te llega es un hermano que te ofrece la salvación, es un hermano que te está ofreciendo la llave de tu liberación. O sea, que tú ahí estás aplicando la oración, estás aplicando la psicoterapia constantemente, carnal. Sí, y ese es lo magnífico, ¿no? O sea, y te digo, ahorita también esa parte como de, o sea, hasta la oración, te empiezas a transgiversarla. O sea, digo, la transgiversas poco a poco. O sea, conforme vas orando, orando, y cuando te dicen, no, nada más pide la voluntad de Dios, o sea, y ya, Sí, claro. hasta ahí, párale de contar, o sea, digo, obviamente si quieres los niveles de oración, date, pero dice, bueno, pero ya tienes la respuesta de que si ya no deseas niveles de oración, pues a qué tipo de oración tienes que encargar, ¿no? O sea, hacia dónde tienes que dirigir tu mente, nada más. Sí, aceptar la voluntad Eso, y todo. la otra vez estaba, como apenas me salió un grupo de curso, me metí Ah, y pues ahí me salió alguien, ¿no? Y dice, pues el curso realmente dice, ¿no? O sea, obviamente me imagino que lo leyó o algo. Dice, no, pues el curso no es un curso, dice. Y yo digo, no, pues el curso sí es un curso, ¿no? O sea, ahorita cuando lo vemos así, digo, no, el curso sí es un curso, o sea, te está dando, dice, bueno, mientras todavía tengas orar por tus necesidades, bueno, hazlo de esta forma, con un hermano, perdónate con tu hermano, dice, pues mientras todavía tengas necesidades de esas oraciones, ¿no? Pero entonces, o sea, ahí te das cuenta que sí es literal, o sea, te está dando literalmente un curso, ¿no? O sea, no por nada claro. se llama curso de milagros, ¿no? O sea, literal te está dando un curso para hacer milagros. Y no es, y es que yo creo que el tema aquí, güey, es como de ese tema de
de que crees que como Jesús, o sea, sí como Jesús, pero no de la forma que tú crees que Jesús los hacía, ¿no? Como un mago, ¿no? Claro, Que lo tenemos al final. sí, 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 como un chamán, un mago, un brujo, un hechicero, como lo decían, ¿no? Y es que, bueno, carnal, o sea, en efecto, o sea, yo creo que en su momento se entendió muy bien la diferencia entre magia y milagro, porque si te vas a aquellas épocas, pues el Sanedrín y todo, bueno, todos los que estaban ahí, cuando veían a un milagrero o un que hacía cosas, no, 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 es magia, es del demonio, y la tenían súper, súper así como, ¿cómo se llama? Sí, como Rechazada magia, por la como lo que ley, le llama magia a curso, ajá. Lo ¿sí? que le llama magia Entonces, al curso, ajá. o sea, y tanto, tanto se enfocaron en que la gente no hiciera magia, ¿sí? O no hablara Que blasfemia, o terminaron no, haciendo magia de veras. no, no hicieran blasfemia, o no hablaran desde la blasfemia, o no blasfemaran, que cuando realmente llega Jesús haciendo milagros, no los pudieron reconocer y los confundieron con magia. Y eso es una súper trampota en todo esto, ¿no? Y así es como la idea que tienen que Jesús, pues hizo milagros, pero piensan que son actos mágicos, es una gran confusión y no tienen nada que Cuando les ver, o dice sea, Jesús de Abraham, ¿no? O sea, ustedes dijeron que cuando viniera alguien igual a Abraham lo iban a aceptar y todo, y estoy aquí y de todas maneras están mandando a la chingada, ¿no? O sea, de todas claro, formas, porque no es cierto lo que hicieron con Abraham, ¿no? O sea, no lo iban a hacer al final. por supuesto, sí, no, 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 porque obviamente todo se hace una institución, como vimos en psicoterapia, las religiones se hacen instituciones que obviamente pues se vuelven herméticas y se ponen leyes, limitan y pues ya no ven otra cosa más que el ego. Entonces pues ya desde ahí hay Y un conflicto bien cabrón. Y sí, pero bueno, literalmente curso es un curso para que seas un maestro de Dios, un obrador de milagros, seas un Cristo y bueno, te reconozcas como un Cristo porque ya lo somos y que finalmente despiertes, resucites. Bien dicen resurrección, ¿no? Ha acabado el plan de estudios, ya no se requieren más lecciones, o sea, finalizado la meta del sea, que programa. me encantó el que subiste apenas hace rato en tu historia, güey, el de, digo, ya lo había visto, pero fíjate que no lo había vuelto a ver. El cuando dice que ya dejes el curso, que te dice ya últimas ya deja el curso, ahí cuando, Ajá, ahí lo tienes, sí, ¿no? sí, ¿Cómo sí. va, güey? Es una lección, sí, es parte de una lección pero está bien profundo porque también te dice, ¿no? O sea, ya está el mismo curso, dice adiós, pero cuando Sí, ya realmente ya estés sí, dice, ya seas un olvídate de obrador, ya hayas hecho, ya hayas hecho el plan de estudios, ¿no? Sí, exacto. Dice, olvídate de este mundo, olvídate de este curso y con las manos completamente vacías, ven a tu Dios. O sea, ya están las palabras, carnal, o sea, todo sueltas, porque el curso es la palabra, pero hasta eso que son símbolos de símbolos, pero aún al ser palabras verdaderas, o sea, palabras vivas, finalmente llega un punto dices, ya no hay nada que decir, o sea, mira, piénsalo de esta manera. ¿Cuánto en nuestro vocabulario diario, hermano, antes de curso, teníamos palabras falsas o muertas? Miedo, culpabilidad, o sea, puros juicios, o sea, eso era lo que estaba en nuestro vocabulario. O sea, yo me acuerdo que alguna vez te platiqué que antes de que empezara curso, yo escuchaba por todos lados la gente decir eh, culpa o sea, disculpa o perdón. Disculpa, perdón, o sea, eran como mis hermanos proyectándome ¿Me mi culpa, mi disculpas? perdón. Sí, me dicen, ay, disculpa, ¿puede pasar? O sea, o perdón, ¿qué horas tiene? O sea, yo, todos mis hermanos eran disculpa, perdón. Entonces eran mi simbolismo, ¿sí me explico? Cuando entras a curso y te empieza a hacer un trabajo de unificación de pensamiento, ya tu vocabulario empieza a cambiar bastante, porque como ya estás aceptando las palabras verdaderas, entonces ya nada más en tu mente están pasando palabras como santidad, Cristo, espíritu, paz, bondad, eternidad, amor, sí, sí me explico, despertar, resurrección, y al último, hermano, o sea, son las últimas palabras que van a salir de nuestras bocas, palabras verdaderas, porque son los últimos símbolos que vamos a ir soltando, ¿no? Y la última palabra, así que yo digo que vamos a decir, no lo sé, es Dios, porque con Dios lo habrás dicho todo, porque Dios es todo. Entonces, ya, Dios, pum. Y aún así, Dios no tiene palabras, es innombrable. Entonces, ahí es cuando
Ya soltaste todo, ¿no? Todo símbolo de símbolo, ¿no? Claro. Ya eso pues va con la oración más elevada, ¿no? Al final, cuando dejes el curso, dejes las palabras, dejes todo lo del mundo, todo lo del mundo, Ujú. y solamente decidas por Dios, ¿no? Sí. Pero fíjate, o sea, ahí te das cuenta de la maestría del mismo libro, en el sentido de la escritura en el mismo libro, porque no hay ningún libro que te dice y al final ya déjalo de leer prácticamente, o sea, ya cuando te sientas, ya déjalo, o sea, ya también esto, que son palabras incluso verdaderas, déjalas ya, o sea, ve más allá de Exacto. este pedo. Ya no ocupas los símbolos. O sea, ¿por qué? Porque al dejar las palabras, hermano, literalmente es cuando ya te liberas totalmente del ego. Porque ya ves que incluso en clarificación, ¿no? No, sí creo que es clarificación donde dice, este curso opera dentro del marco de referencia del ego. Pues es ahí donde se necesita. O sea, entra a través de palabras. O sea, y las palabras son del ego. Pero Claro, son símbolos de palabras verdad, símbolos. símbolos de símbolos. O sea, entonces, al final de cuentas, hasta te dice, ¿no? Hasta las palabras que son símbolos de símbolos, aun cuando sean verdaderas, las vas a tener que dejar. Ya simplemente es, ¿no? Dios es, ¿no? Él es, punto, ya, no hay nadie más. Ujú. Sí, Excelente. qué sabiduría, ¿no? Todo esto, hermano. Y mira, ahorita que, pues tú y yo ya llevamos sería nuestra segunda vuelta de lectura con el curso tuyo, tan solo, ¿no? Yo ya aparte tú has leído otras más y yo también. Pero, ¿cómo nos ha llevado a una apertura completamente distinta, ¿no? Incluso la gran diferencia de cuando lo leímos la primera vez juntos, que fue en enero de este mismo año, y ahorita estamos en diciembre y estamos, pues, por finalizar, ¿no? Después de 11 meses, volverlo a terminar a leer, pues ha sido muy enriquecedor, muy distinto la forma, muy distinto. Sí. Sí, sí. Así es esto, pues no sé si haya más que agregar. Yo estoy. No más Más palabras que, el día de hoy. gracias Dios, gracias. Más que se haga su voluntad. Y que se haga su voluntad, mi hermano. No hay más. Así es. Como ya se hizo. Muchas Santa. gracias, bendiciones a todos. Dios bendiga a todos. Gracias por estar aquí. Amén. Amén. Gracias. Bendiciones a todos. Gracias.